Buenos días, soy Ricardo Bacareza Echeverry, médico hematólogo, oncólogo, decodificador biológico. Hoy vamos a ver en esta historia qué es lo que nos dice la decodificación biológica en relación a cómo se produce el resfrío. Cuáles son las pistas para poder entender por qué uno se puede realmente resfriarse. Taxi sedán con 5 ocupantes en un viaje de La Serena a Vicuña que dura habitualmente 1 hora en un trayecto de 63 kilómetros. Conductor de 72 años al volante durante todo el viaje. En el asiento del copiloto delantero, una joven mujer de 22 años, estudiante de enfermería. Asiento de atrás, abuelo de 84 años, convaleciente de una neumonitis hace un mes. Al medio, joven reggaetonero de 17 años con audífonos escuchando permanentemente su música. Por último, madre de 34 años con su hija en brazos de 3 años. El conductor, resfriado, tose insistentemente durante todo el viaje. Los 5 pasajeros se suben al vehículo en La Serena estando sanos, sin síntomas respiratorios. Una vez que llegan a Vicuña, los 5 pasajeros se bajan del taxi y aproximadamente 4 horas después, 3 de los 5 pasajeros comienzan con resfrío y tos seca. La pregunta es, ¿cuáles de los 5 pasajeros se resfriaron? ¿La madre, la hija de 3 años, la estudiante de enfermería, el abuelo convaleciente o el joven reggaetonero? ¿Cuáles se mantuvieron sanos de los 5 y por qué? Veamos entonces lo que nos dice la decodificación biológica para poder entender esta historia, que no es tan infrecuente. Más de una vez hemos visto que de un grupo de personas sometidos todos al mismo ambiente, solo algunos se resfrían y otros no lo hacen. La decodificación biológica nos enseña que la causa más frecuente de resfrío con bronquitis es lo que se ha llamado el conflicto de miedo en el territorio. Sus características son: es vivido en forma inesperada, como le ocurrió a los 5 pasajeros del taxi. La temática es grave, nadie quiere resfriarse en un trayecto tan corto. No es compartido con otras personas en el momento de que estoy sufriendo el conflicto activo. Ninguno de los 5 pasajeros pudo comentar el tema de que el conductor estaba resfriado. Y finalmente no se le ve solución satisfactoria a la salida del conflicto en ese momento. O sea, ninguno de los 5 se pudo bajar del colectivo, del taxi colectivo, durante la hora que duró el trayecto. Por lo tanto, el conflicto para los 5 integrantes del taxi es el siguiente. 2 puntos, abro comillas. Me voy a contagiar por culpa del conductor resfriado y me enfermaré de una bronquitis tal como lo está él. Y no puedo bajarme del taxi, cierro comillas. Se entiende que el significado de la escena que cada uno de los pasajeros vive en el trayecto depende de los temores y de las creencias personales. Y es así como solo se resfrían 3 de los 5 pasajeros. Veamos cuáles. De los 5 pasajeros hay 3 que tienen tejado de vidrio. O sea, de los 5 hay 3 que creen que efectivamente pueden enfermarse a la luz de sus experiencias y o creencias anteriores. Revisemos cuáles no se resfrían. 1. El reggaetonero, porque nunca estuvo metido en la escena y menos sintió miedo a contagiarse en el territorio. El territorio es el auto. 2. La madre, porque su preocupación es su hija y no ella. Por lo tanto, el reggaetonero y la madre no se resfrían una vez que se bajan del taxi en la ciudad de Vicuña. Los que sí se resfrían son los otros 3. ¿Por qué? Porque la enfermera, ya según su experiencia profesional, está sensibilizada a las graves consecuencias que pueden derivarse de un resfrío mal cuidado. Por lo tanto, ella sí se resfría. El otro, el abuelo, por razones obvias, si está convaleciente de algo parecido, teme que pueda nuevamente recontagiarse y volver a agravarse. Y finalmente, la niña de 3 años. Este último es el caso más difícil de entender, ya que ocurre por acción de lo que se entiende como fusión bioemocional, que ocurre entre la madre y su hijo menor de 7 años. El niño hace los síntomas como consecuencia del conflicto psíquico no resuelto de la madre. Ella siente el miedo al contagio de su hija y la hija hace el síntoma o resfrío. Esta es la verdadera causa de los resfríos y permite entender que solo algunos se enferman en un grupo cerrado, que me resfrié en pleno verano con 28 grados
o que lo haga viviendo solo sin que exista alguien que me haya contagiado. Si pienso y siento temor a que una corriente de aire fría me puede resfriar, entonces lo hará. No porque realmente lo haga la corriente de aire fría, sino porque en un segundo he activado en mi biología un conflicto de miedo en el territorio, y que significa que si creo que puede ocurrir, entonces temo, y si temo, se activa el conflicto y luego aparece el resfrío y los síntomas. Finalmente, una guinda para el postre. Los síntomas del resfrío solo aparecen una vez que yo he solucionado el conflicto de miedo en el territorio. Es decir, cuando me alejo del virus hipotético, cuando logro terminar el trayecto en el taxi, cuando llego a hacer las labores que tenía que hacer en la ciudad de destino, 2, 3 o 4 horas después aparecen los síntomas del resfrío. Por lo tanto, con esta historia queda más o menos claro, según la decodificación biológica, que el resfrío no tiene que ver con virus, sino con los temores, ansiedades, preocupaciones y la experiencia que estoy viviendo en ese momento. Eso permite entender por qué algunos sí se resfrían y otros nunca se resfrían. Eso es todo por hoy. Les agradezco que se suscriban a mi canal Mitos y Verdades en Salud. Un saludo.